Dios. Este Salmos se compone de 5 estrofas. Tiene 5 estrofas, tiene 11 versículos el Salmos. Y Dios tiene una enseñanza muy grande en esta tarde para acá nosotros. Este Salmo, hermano, habla de un tiempo en el cual David vivió en una profunda depresión. Y Dios nos ministró para compartir esto desde ese momento que David vivía. La depresión, hermanos, es una enfermedad, de acuerdo a la ciencia, o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, un decaimiento anímico, pérdida de interés por todo y disminución de algunas funciones en el cuerpo. Y esto es lo que es depresión. Una vez más, es una enfermedad o un trastorno mental que se caracteriza por una profunda ¿qué? Tristeza. Y que también tiene que ver con el decaimiento anímico, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones, algunas funciones físicas. Regularmente las depresiones en el ser humano tienen que ver con problemas familiares. Cuando hay problemas en la familia, hay muchos que se deprimen porque no le encuentran solución. De repente quizás son los hijos que no quieren caminar en las cosas de Dios o que cada quien está en lo suyo. Algunos hijos quizás están en cuestiones de adicciones, no se quieren sujetar a la autoridad en casa. Y muchas veces vivimos o se vive con depresión sin saber qué es y cómo superarla. Leía un poco de historia y me encontré a hombres importantes como Abraham Lincoln, un presidente importante en los Estados Unidos, que él sufrió de una profunda depresión, vivía constantemente en depresión. Llegaban momentos en los cuales en su vida había pérdida de interés por ejercer el puesto que tenía. No solamente él, Winston Churchill, otro hombre, un presidente importante, que también vivió con muchas depresiones. ¿Y por qué no mencionar a Charles Spurgeon? Otro hombre de Dios que también vivió, él murió a los 58 años, es un inglés que se le considera uno de los padres de la iglesia contemporánea, que cuando uno ve y lee sus sermones, porque hay libros de sus sermones, uno logra ver ahí a un hombre de Dios, pero cuenta su biografía que era un hombre que vivía en profunda depresión. Murió muy joven, 58 años. Pero no solamente estos hombres que les he mencionado, sino que David, el rey David, al cual se le atribuye este salmo es escrito en un momento de depresión, en un momento en el cual David estaba viviendo un momento difícil, y es así como se escribe el Salmos 42. Nos habla que David vivía un momento de una profunda tristeza. Cuando se escribe este Salmos, él había entrado en un decaimiento emocional, no le encontraba interés a las cosas. ¿Sabe que uno de los puntos importantes que Dios nos quiere mostrar esta tarde es que para poder nosotros superar estos momentos o estas etapas que nos toca vivir, debe de ser importante y ser conscientes de lo que estamos viviendo? ¿Cuántas veces regularmente sucede con las hermanas que son amas de casa o las mujeres, cuando sienten que ellas llevan la carga del hogar y que siempre están enfrascadas desde que se levantan temprano con el quehacer, el hacer, todos los días, llega el momento como que ya no le encuentran sentido a las cosas? Ven que se va el esposo y regresa y se sienten a veces frustradas y caen por un momento de depresión. ¿Cuántas veces quizás el esposo o el papá sale a trabajar y trabaja y no ve remunerado lo que ha trabajado y trabaja constantemente y no ve resultados? Y muchas veces se pregunta, ¿y vale la pena seguir trabajando? Toda mi vida he trabajado y no encuentro resultado. ¿Y cuántas veces viene y como que viene eso que llaman comúnmente el bajón? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado que de repente se le bajan todas las pilas y no sabe qué hacer, cómo enfrentarlo?
pues eso tiene que ver con la depresión, tiene que ver con momentos en los cuales no le encontramos. Y este Salmos 42 es escrito. ¿Por qué le comento esto? Porque es la introducción a lo que nos va a hablar este Salmos 42, que nos habla del momento en el cual David estaba viviendo en ese momento. Y vamos al versículo 1, en el contexto que les he mencionado. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vemos en este versículo a un David que reconocía su condición. Esto es importante. Si no reconocemos dónde estamos y cómo estamos, no podemos salir de donde estamos. Este capítulo, este versículo 1, David está diciendo y está ilustrando las características de este animal que él conocía. Así como cuando este animal tiene sed, así me encuentro en este momento. Por la profunda depresión que estoy viviendo, porque no le he logrado encontrar sentido a lo que estoy haciendo. Entonces, dice el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Fíjese lo que dice a continuación. Oh Dios, el alma mía. Y cuando David habla de su alma, habla de la parte esencial de David. Él en ese momento, él reconoció su condición. Y él fue a Dios. Y él sabía que la única respuesta para salir de ese momento difícil de depresión solamente era con Dios. Si tú te aíslas de Dios cuando estás así, tú no vas a poder salir de ese lugar. Tú tienes que ir a Dios. Tú tienes que buscarlo. ¿Cómo vas a buscarlo? A través de la oración, a través de leer la palabra. Por eso el cristiano no puede dejar de leer la Biblia. Él tiene que estar constantemente en comunión con Dios. Para cuando llegue el momento de depresión, él pueda salir de ese lugar. Entonces dice que como el siervo busca, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, dice aquí este versículo 1. Y aquí encontramos que hay un profundo sufrimiento en la vida de David. Y esto es muy importante. Yo le pregunto a usted, ¿usted es consciente de lo que está pasando en este momento? ¿Es consciente cuando se le bajan las pilas? Mire, acompáñeme al Salmos 88, versículo 16. Vamos a leer desde el 13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presenta delante de ti. Porque, oh Jehová, desechas mi alma. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Vemos aquí a un David que muestra una necesidad. Dice el versículo 15. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente y aún me han cercado. Y aquí vemos que este Salmos 88, 16, poquito atrás, habla de un momento en el cual David habla de ese momento de depresión tan difícil que él estaba viviendo. Y por eso es que se escribe este Salmos en el cual se sentía oprimido. Mire, vamos al Salmos 56, versículo 1 y 2. Aquí encontramos una oración de David en un momento igual, porque el Salmos 88 y 56 son escritos bajo el mismo contexto de depresión. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devorarían el hombre, me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y es así como David se sentía. Él sentía que todos estaban en contra de él. Por eso es que este Salmos 42 va a ayudarnos a entender
por los momentos que vivimos, cuando pareciera que a nadie le interesa mi problema. ¿Cuántas veces la hermana va con el esposo y le dice, oye, fíjate, me siento así? Y él muchas veces indiferente, no reacciona y piensa que nadie sabe de sus problemas. Déjeme decirle que Dios sí sabe de nuestra condición y sabe cómo estamos. Por eso deja este Salmos 42. Vamos al versículo 2 del Salmos 42. Dice el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjese que aquí nos habla de un principio. David dice, mi ser, mi alma, ¿tiene sed de quién? De Dios. ¿Sabe que esto nos lleva a nosotros a entender que cuando tengamos necesidad para salir de un pozo tan difícil por la depresión, que es considerada como una enfermedad, David dice, solamente en ti tengo sed. Tú me puedes saciar esa sed. ¿Cuánta gente no va a los psiquiatras o a los doctores para poder arreglar el problema de depresión? ¿Y qué es lo que le da un psiquiatra? Un medicamento, una terapia, y lo manda para la casa. Y se piensa que con un medicamento o una terapia se soluciona eso. No, de acuerdo a la Biblia, como se arregla eso es teniendo comunión con Dios. La Biblia lo lleva a un nivel espiritual, a un nivel en el cual solamente Dios puede cambiarlo. El versículo 3 dice, fueron mis lágrimas, fíjense, y aquí nos habla de una profunda tristeza de David. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿De qué nos habla esto? Que realmente no era cualquier depresión la que vivía David. Todos los días se la pasaba llorando. ¿Le ha pasado o ha visto gente en depresión que se la pasa encerrado, que no quiere saber de nadie, que solo pasa llorando? Por todo llora. Hasta porque respira llora. Y este era el caso de David. Dice que todo el día, en la noche, él la pasaba llorando. Y luego dice la siguiente línea, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabe que a veces nos han vendido la idea que Dios está hasta allá y que uno está hasta acá? Y que no podemos estar cerca de ese Dios creador poderoso. Y vivimos con la idea como que Dios no nos ve y que no tiene la fuerza o la herramienta para tratar con nosotros. Pero sabe que la Biblia nos habla de que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que conoce cómo estamos, que sabe cómo estamos. Y si Él conoce cómo estamos y cómo vivimos, Él nos enseña cómo salir de ahí. ¿Cuánta gente nos ha criticado y ha dicho, bueno, tú que eres cristiano, ¿por qué te encuentras así? Tú que te dices, tú que vas al culto. Primero reconozcamos, el ser cristiano, no somos superhombres o supermujeres. Pasamos por momentos de ansiedad, porque seamos honestos, que su servidor, por más que sea un pastor y que predique y me ponga a estudiar, también me da la gripe, también tengo momentos difíciles, pero lo importante en esto no es cómo seamos, sino quién es Dios en nuestras vidas. Eso es muy importante. Aquí a David, él decía, y nos muestra que la gente criticaba y decía, ¿dónde está el Dios de David? Ese Dios que le dio la victoria contra Goliat. ¿Dónde está el que le dio la victoria contra los filisteos? Porque siempre cuestionarán. Cuando nos sentamos mal, van a cuestionar y van a preguntarte, ¿y no que eres cristiano? ¿Y no que tú no tienes problemas? No, sí tenemos problemas. La diferencia es que en nuestros problemas tenemos a quien acudir. Y ese es a nuestro Dios, es a Cristo Jesús. Y Él dice su palabra, diga al débil fuerte soy. Y recuerda lo que le dijo al apóstol Pablo allá en Corintios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad que tenía el apóstol Pablo. Vamos al versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo, fíjese, no derrama lágrimas,
esto nos habla de que David estaba derramando su alma, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Aquí David está reflexionando y regresando a aquellos momentos de victoria, cuando él sentía que Dios lo tomaba de la mano y la gente la llevaba a Dios. Qué hermoso es ese momento, cuando nos sentimos bien físicamente, cuando nos sentimos útiles en Dios, que podemos ir con el hermano y invitarlo, ver al hijo y orar por él, ver al esposo y decirle, levántate, échale ganas, haz para adelante. Pero David reflexionaba en ese momento y él quería ver, él quería recordar lo que estaba pasando en ese momento. Él quería ir a ese lugar y por eso él hace esa reflexión acerca de cuando él guiaba al pueblo y a la multitud a Dios. Dice el versículo 5. Vamos a concluir el versículo 4. Y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y luego una vez más, o sea, reflexiona y se detiene y retoma su problema. ¿Cuál era el problema de David? Su depresión. Fíjese, dice el 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y esto nos habla de algo. Cuando alguien está deprimido, está abatido. ¿Te sientes que ya no tienes fuerzas? Que es muy fuerte lo que estás sintiendo. Y David dice, ¿por qué te abates, alma mía? Imagínese que fuera como algo así. Abisaí, ¿por qué estás triste? ¿Porque tienes problemas? Aunque sigas con problemas, pues tienes que seguir adelante. Esa es la manera como David se estaba hablando. David, ¿por qué te preocupas? ¿Vas a arreglarlo algo con preocuparte? Muchas veces necesitamos entender esto. Yo le hago una pregunta. Cuando alguien está en depresión, llorando, ¿se arreglan las cosas? ¿Verdad que no? Cuando alguien está en depresión, ¿lo arreglas aislándote? No se arregla nada. Sí se reconoce el momento que estamos viviendo, pero no se soluciona. Y David dice en el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas. Otra característica de la depresión. Hay turbulencia, no se logra entender qué es lo que está pasando. Y luego vea cómo David se habla a sí mismo y le dice, ¿espera en quién? ¿Por qué le dice espera en Dios? Ahí la palabra es fe. ¿Qué es fe? ¿Sabe que en la depresión Dios quiere que confíes en Él? Ahora, algo muy importante. La confianza en Dios, la fe en Dios, descansa en las promesas de Dios. Una vez más, cuando encontramos en la Biblia que dice espera en Dios, confía en Dios, está hablando que tenemos que esperar en las promesas que Dios dejó. Una de ellas dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo creemos estas promesas? Por fe. Yo creo que Dios no me ha dejado. Me puedo sentir deprimido, pero su palabra me dice que Él no me ha dejado, que Él estará conmigo, porque sus promesas me lo dicen. El texto dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hoy tuvimos una experiencia con un hermano que llegó a Timilpan, y él decía, usted no sabe de cuántas cosas Dios me ha librado. Y comenzó a mencionar muchas experiencias fuertes de violencia. Ya es un señor grande, o aparenta ya edad. Y sabe que mientras lo escuchaba, y él me decía, y yo no sé, pero Dios no ha querido que me vaya de este mundo, porque usted no sabe de cuántas me ha librado. ¿Sabe qué es lo que nos habla este versículo aquí? Cuando David dice, espera en Dios porque aún he de alabarle, David está reconociendo que aún falta camino por continuar. Si Dios te permitió hasta el día de hoy estar escuchando esto, es porque aún te falta cosas que hacer. Aún te falta algo que hacer como esposa, como madre, como hija.
Aún te falta cosas que hacer en la obra de Dios. Por lo tanto, no podemos estar estancados en momentos así. Hay que seguir adelante. El versículo 5 concluye: salvación mía y Dios mío. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que David reconocía una relación personal, como el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor y nada que me faltará. ¿Cómo podemos experimentar eso? Cuando reconocemos y sabemos que Dios es nuestro pastor. Yo no sé si es pastor del otro, o del hermano, o de la hermana, pero mío sí, porque Él me alimenta y Él me guarda. El versículo 6 dice: Dios mío, mi alma está, ¿qué dice? Otra vez. Y si usted se da cuenta, estamos avanzando en los versículos, y esto describe la profunda depresión de David. O sea, reconoce como que está en que sale o no sale. Ahora, esto nos habla de algo, hermanos. La depresión no es cosa sencilla. Uno lo ve, pero mire, hay mucha gente que ha muerto de eso y se ha vuelto loca. Y hay gente que ha caído ahí y no ha salido, porque es una situación difícil. Y aquí vemos a David que él, después de un tiempo que está hablando en el Salmos, él nuevamente reconoce esto. Entonces, ¿qué Dios quiere hablarnos esta tarde a nuestra vida práctica? No menosprecies los momentos en los cuales, por muy leve que sea la depresión que estés viviendo, tú ve a Dios. Aprende a ir a Dios. Aprende a refugiarte en sus promesas y a caminar en lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Y Él nos hablará y Él nos guiará. Mire, vamos al Salmos 77. Salmos 77, 3. Dice el versículo 3: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Son preguntas. ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Si haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo, es que dice tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Cuando comenzamos a leer el versículo 3, encontramos a David primero reconociendo lo que estaba viviendo. Y luego comienza a cambiar y a preguntarse: ¿será que Dios ha dejado de ser misericordioso en lo que tú estás viviendo? ¿Será que Dios ha dejado de ser Dios cuando el hombre se encuentra en un momento tan difícil como es la depresión? ¿Será que Dios ha dejado de ser Dios? No. Lo que pasa es que sentimos que estamos solos. Tenemos que tomarnos de sus promesas. Vea cómo recuerda David el 16. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. ¿De qué está hablando aquí David?
Bueno, después de que pregunta de su misericordia, de su poder, de sus obras, sus maravillas, luego dice, pues, tú eres ese Dios que hizo todo esto. ¿Será posible que me deje a mí en un momento tan, para mí, complicado como la depresión? Vamos a volver al Salmos 42. Dice el versículo 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de las Hermonitas desde el monte de Miseria. Aquí comienza a describir más o menos la distancia. Pero lo que quiere hablar aquí es de acordarse. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno cuando está en depresión? Acordarse. ¿De qué? De cómo Dios te ha librado a través de los problemas. Yo le hago una pregunta para que reflexionemos. ¿Cuántas veces Dios nos ha fallado o te ha fallado cuando has tenido un problema? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo te va a dejar donde tú estás ahora? Lo que pasa es que cuando estamos en el problema pensamos que el que tenemos es mayor. Pero si volviéramos atrás, podemos darnos cuenta que si no nos dejó allá, ¿cómo nos va a dejar ahora? El versículo 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová, ¿qué? Su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Esto es tremendo. Tremendo en el sentido porque primero dice David que él mandará en el día su misericordia. ¿Y qué nos habla esto, hermanos? Que cada día que tú te levantas y abres tus ojos, tienes la oportunidad de comenzar las cosas. Tienes una nueva oportunidad. ¿Usted le ha pasado de repente que tiene problemas, dificultades, luchas, y llega la noche y se siente cansado, se siente frustrado, y se va a la cama y duerme y se pone a orar, y al siguiente día despierta, abre los ojos, y va al baño y ve el espejo y dice, hoy tengo un nuevo día. Dios me dio un nuevo día. Voy a hacer las cosas mejor que ayer. ¿Sabes que cada vez que te despiertas tienes una oportunidad para cambiar, para arreglar, para salir de donde estás? A veces no valoramos eso. Pensamos que cada día que te levantas está normal, que mañana te levantas. No. Cada día que se levanta el cristiano tiene que reconocer que tienes un día más para arreglar tu vida con Dios y caminar con Él. Por eso Él habla de que será su misericordia del día. Y dice que por la noche será un cántico, y ese cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de ¿quién? De mi vida. David sabía que su vida no le pertenecía a él. ¿Le pertenecía a quién? A Dios. Tu vida no es tuya. Tu vida le pertenece a aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario. Y que estamos aquí para que Él nos ayude. Vamos a ir concluyendo. Diré a Dios. Fíjese, ese diré es tan imperativo. ¿Qué significa? No sentía ganas de decirlo, pero lo dijo. ¿Qué es lo que tienes que hacer en un momento así? Tienes que decir, tengo que ir a Dios. Aunque no sienta ganas, tengo que ir a Dios. Aunque no sienta su presencia, tengo que ir a Dios. Aunque no tenga ganas de ir al templo, voy a buscarlo en ese lugar. Porque el cristianismo, hermanos, o la vida cristiana no es de sentir o no sentir. Tenemos que hacerlo. Diré a Dios. Fíjese lo que dice, roca mía. Y pregunta, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Son buenas preguntas. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y esto, hermanos, David dice, ¿por qué tengo que estar triste? ¿Por qué menciona la palabra enlutado? ¿Usted ha visto a alguien cuando está en el periodo de luto? ¿Usted lo ve con ganas? No. Se viste de negro, no tiene ganas, no le encuentra sentido a la vida. ¿Para qué sigo viviendo si la razón de vivir era mi papá, mi mamá, mi hermano? No quiere ir a trabajar.
Bueno, así caracteriza la depresión. Versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Una vez más se está hablando así. Y le dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. ¿Y qué dice? Y Dios mío. Este versículo nos habla que tenemos que seguir adelante. Hay cosas que hay que seguir adelante y hay que seguir caminando en esta tierra hasta que Él nos llame a su presencia. No podemos dejar de caminar con el Señor. Él nos sostendrá y Él nos guardará. Vamos a concluir con una cita que es muy conocida por nosotros, pero que nos ayuda a cerrar este Salmos 42 y que está en Romanos 8:28. Quizás usted la sabe de memoria, pero le voy a pedir que vaya conmigo y lo leamos. Romanos 8:28. ¿Ya lo tiene? Dice, y sabemos. Esa palabra sabemos nos habla que no ignoremos. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? ¿Usted ama a Dios? Bueno, es para usted esta palabra. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas. Fíjese. Y aquí entran las que no nos gustan, las que no nos agradan, las que no deseamos, y entre ellas la depresión. No nos gusta estar ahí. Bueno, esa cosa que habla que tienes, o que estoy, esas cosas, todas las cosas les ayudan, ¿para qué? Dice en el griego, cooperan, trabajan para un bienestar en tu vida. Trabajan, ayudan para bien. Esto es, y aquí entra para los cristianos, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, en cada problema que tenga un cristiano hay un propósito de Dios. En todo lo que vivamos hay un propósito. ¿Cuál es? Que tú sepas que Dios estuvo contigo y que después de que tú salgas de esa lucha, de esa prueba, tengas la convicción de ir con aquel que está viviendo algo similar a lo que tú viviste y le digas, ánimo, sí, tienes para adelante, porque así como Dios me ayudó a mí, también te puede ayudar a tu problema. Por eso es que los problemas o las dificultades siempre tendrán propósitos en nuestras vidas. Si usted ama a Dios y si usted ha vivido o está viviendo o tiene estos periodos de depresión, usted tiene que entender que no se puede quedar ahí, que tiene que seguir adelante, porque todas las cosas nos ayudan para un bienestar. Voy a pedirle que se ponga de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra en esta tarde y que Él, esta palabra nos ayude a seguir adelante. Amén. Y por ahí a las hermanas que por lo regular son las que se quedan en casa en la semana, quizás se siente así, no lo dice, o si lo dice, pues no le pone atención el esposo o el hermano. Pero ¿sabe qué, hermana, hermano? Dios sí sabe que tienes ese problema. Ve a Él y descansa.